Guerrera, conecta con tu fuerza interior. La verdad es que uno nunca se imagina que pues te vayan a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Y más si ves a la persona que está sana, ¿no? Que nunca tuvo una situación. ¿Y qué edad tenía? 46. Ay, bien joven. Y era un hombre sano, hacía deporte, se cuidaba, ¿no? Y entonces, la verdad es que no te imaginas que vaya a suceder esto y no sabes qué hacer, porque parece que estás en un sueño, porque te fuiste en la mañana al trabajo, dejaste todo bien en tu casa y de repente pasan estas cosas, ¿no? Estando en el hospital, el médico lo atiende, me dice que hay que hacerle un procedimiento quirúrgico para desinflamar el cerebro, porque al no haber oxigenación, pues se inflama el cerebro, ¿no? Le tapó la vena aorta del coágulo, lo operan, pero no se desinflama el cerebro. Y ya es cuando me dicen que ya tenía el 75% del cerebro muerto. ¿Qué pasaba con, o sea, me voy a despedir de él? En ese momento no pensaba yo en nada de eso, hasta que me dice el doctor, vamos a llevarlo a piso, ya el tallo cerebral se está comprimiendo. Eso fueron 7 días que yo estuve viendo el tema administrativo. Entonces ya cuando me dice, ya vamos, ¿no? A piso para que ya se despidan de él, en ese momento me cayó el 20. Oye, ¿y qué le dijiste a tus hijas y cómo fue ese momento con tus hijas? ¿De despedirse? Pues sí, de... Yo me pongo cerquita porque así como que apapacho. Sí, y aparte son cosas súper delicadas y fuertes. Entonces... Pues que ya se tenían que despedir. A mí me dicen que sí quiero estar con él porque es muy impresionante ver cuando una persona se desconecta y tu cuerpo empieza a pintarse. Ubican la película de los X-Men de la chava esta. La de azul. Que se hace morada o azul, no sé. Ajá, la que es como una serpiente. Ajá. Así se pinta el cuerpo. Entonces empiezan a hacer cuadritos y empieza a ser todo morado, morado, morado. Y en ese momento la persona ya se desconectó. El cerebro dejó de mandar la señal al cuerpo. Obviamente lo que viene después, pues ya no me permitieron estar en la habitación porque es muy impresionante todo lo que hace el cuerpo. Entonces el doctor me dijo, cuando tú veas que se pinta de morado y azul y verde, así pareciera que estás dibujando a la persona, porque el cuerpo solito empieza a pintarlo, ¿no? Y me dijo, en ese momento te tienes que salir de la habitación, porque lo que viene, pues no lo tienes por qué ver. Por qué vivir. ¿Qué recomendaciones, bueno, de los aprendizajes que tuviste que puedes decirle a las guerreras que nos escuchan hoy? Que aunque estés en casa, ¿no? Siempre tengas alguna actividad que te proporcione alguna entrada económica. Porque a lo mejor te gusta mucho cocinar y sabes hacer pasteles, ¿no? Y dices, pues voy a vender pasteles, aunque no lo necesite. No tenemos que esperarnos a estar en una situación difícil para que busquemos la manera de tener un ingreso, ¿no? Eso es muy, muy importante. Otro aspecto es que nosotras tenemos que saber resolver asuntos tan triviales como llevar a verificar el auto. Ajá, ¿no? Sí. O sea, sí, tienes toda la razón. Porque ¿qué pasa? Pues mi marido la lleva, ¿no? O mi papá me acompaña y él lleva. No, porque nosotras tenemos que saber resolver, ¿no? Ir a pagar el predio, pagar el agua, hasta ahorita que dices en la aplicación, ¿no? Hasta aprender a usar una aplicación para hacer un pago, porque muchas veces dices, pues mi marido es el que gana y es el que va a pagar, ¿no? No, pero tienes toda la razón. Yo ahorita que dices esto, digo yo, ni siquiera sé cuándo se verifican los autos. O sea, así estaba yo. Pues se encarga Jesús, pues él sabrá, ¿no? Y no, yo no lo tengo en la mente. Y él me decía, voy a verificar el auto. No, yo decía, súper, ¿no? O sea, pero no, o sea, llevarlo al mecánico, ¿no? Hace poco tuvimos un evento nosotras de que se le prendió el cheque. ¿Qué haces, no? ¿A dónde lo llevas? ¿Es eléctrico? ¿Es mecánico? ¿No? O sea, la respuesta y ojalá
la gente lo entienda, es un estrés sostenido te lleva a esa situación. Un estrés sostenido, ese fue como el diagnóstico. El diagnóstico del neurólogo. Me dijo, vivía en un estrés, aquí, ¿no? Y entonces cargas con muchas cosas, ¿no? El trabajo, la familia, ¿no? Los hijos, lo tuyo, ¿no? A lo mejor lo que tú quisieras y a lo mejor no puedes hacer, no lo sé. Pero cargas con muchas cosas y eso te lleva a estar en estrés todo el tiempo. Y eso fue lo que le pasó a él. Él, porque acababa de entrar a trabajar a donde estaba, le hicieron estudios de todo, hasta tomografía, y salió al 100. Y entonces cuando fue el médico del trabajo a ver qué había pasado, me dijo, es que él estaba sano. No entiendo qué pasó. Y es el neurólogo me lo dijo, es estrés. No hay más, ¿no? Entonces, otra cosa que yo aprendí es, no tenemos por qué estarnos preocupando por todo, ¿no? Lo que tenga que ser va a ser, ¿no? Guerrera, conecta con tu fuerza interior. Pero el especialista, al ponerme el dispositivo, algo se da cuenta. La verdad, le agradezco y ahora por lo que más o menos vi que se desarrolló, era un cáncer pues agresivo. Era un cáncer agresivo. Entonces, me pone el dispositivo y me hace otra biopsia, pero más profunda. Muy dolorosa, muy complicado, muy, muy, muy feito. Pero ahí es donde sale. Y ahí es cuando te dicen, o sea, tenías ya como 6 meses de no saber qué. Al mes ya no esperé ni siquiera los resultados de ese procedimiento. Me hablaron para que yo me presentara a la clínica con la jefa de ginecología y me estaba diciendo, me sentó. Yo cuando me hablaron de la clínica, yo sabía que eso no eran buenas noticias, que te hablaban obviamente en tu vida, sabes que esas noticias te las tratan de dar lo más rápido posible. Entonces, cuando me hablaron, yo sabía que no eran buenas noticias, pero no estás preparado para recibir una noticia como esa. Yo me fui sola, bien mona, me pasó a su consultorio y me dice, los resultados de sus estudios no son favorables y tiene cáncer. El proceso de decirle a la familia, ay, sí, a mi papá. Fue eso? Ajá, cuéntanos. O sea, ese día llegué, ese mismo día en la noche senté a mi papá y le dije, papi, los resultados no fueron buenos, tengo cáncer. Necesito de tu apoyo, de tu ayuda, en cuanto a que necesitas estar tranquilo, porque no necesito que te enfermes, porque yo voy a pasar por un proceso en el cual pues no puedo cuidarte como debo de cuidarte. Entonces también estaba mi expareja, pues de la mano también al proceso de llegar primero a una cirugía, que era mi primera cirugía en toda la vida de un cáncer. Bien dicen que cuando sientes que puede ser tu final, sí tienes que dejar las cosas listas y acomodar. Me puse a acomodar papeles, me puse a acomodar cosas, me puse a hacer cartas para la gente que quiero. Por si me pasaba algo, se las pudieran entregar. A mi papá le pedí, me compraron mi paquete funerario. Le dije, mira, yo no quiero tanto show. Nada más quiero que no tengas problemas, que puedas hablar a un número si me pasa algo. Puedan recogerme de donde esté. Ay, qué fuerte. Y me cremen. Y ahora sí, te pido, avísale a mis amistades que vayan a celebrar mi vida. Salgo, me dicen que me retiraron todo, pero que tengo que pasar a tomar tratamiento de quimioterapia preventiva. Entonces, uno piensa, o sea,
te digo, todo te lo imaginas, cómo puede ser, pero la realidad es que es demasiada extrema, es demasiado. Solamente me dieron 4 quimioterapias, pero con eso tuve. Yo pensé que llegabas, te inyectaban algo y te ibas a tu casa. A ver, cuéntanos el proceso, cómo es la quimioterapia, qué es lo que sientes, cómo fue. Muy, muy devastador. Acaba contigo, hasta con tu voluntad. De verdad, o sea, debes de ser. Yo decía, bueno, ¿por qué nos dicen guerreras? Si vas con mucho miedo, mucho pánico. O sea, somos guerreras, pero de verdad que no, el terror no se te quita. El miedo. Lo superas, lo tienes que superar. O sea, vas de la mano caminando con el terror de la mano. Y me cuenta Gaby, su papá siempre a su lado fuerte. O sea, wow, súper papá. No lo vi derramar una sola lágrima. Ya después me dijo que se encerraba y le pedí a Dios que me dejara aquí, que se lo llevara a él. Wow, qué fuerte como papá. Obviamente él quería protegerte como fuera necesario y como fuera posible. Y yo le pedí a Dios que me ayudara, porque tenía que. Le dije a él, yo nada más te voy a pedir 3 cosas. Si no me das salud, dame tiempo. Dame tiempo y bien para poder entregar a mi papá en sus años, terminarlo de cuidar, estar con él. No le tenía yo miedo a morirme, sino a morirme y dejarlo solo. Uh-huh. Eso es a lo que me daba terror, que desde que me levanto, agradezco a la vida, a Dios, y disfruto cada segundo del día. Si se me presenta una oportunidad como esta, algo tan bonito de venir a platicar, a dar un testimonio y ayudar, ayudo, de verdad. Ayudo con lo que pueda y disfruto el sol, el aire, el frío, todo. Ahora sí me visto, me pongo mi mejor ropa, mi mejor outfit todos los días. No salgo sin maquillarme. No dejo de decirle a la gente que quiero, que la amo, que la quiero. A mi familia, a mi papá. Lo abrazo mucho. Guerrera, conecta con tu fuerza interior. Siento que a partir de la menopausia, hay como si ya se acabara la vida, ¿no? Es más o menos lo que percibo o siento de las pacientes, que ellas tienen una mala calidad de vida o piensan que a partir de la menopausia tienen que vivirlo así, sin terapia de reemplazo hormonal, sin algunas medidas como desde la dieta, el ejercicio, o sea, como que no van orientadas, simplemente lo pasan así como, bueno, esto es normal, a mi vida va a ser así, y incluso tiene un impacto, pues no nada más personal, sino también a nivel de la pareja, a nivel familiar. Entonces creo que de ahí nació, además de que como hago esta parte de lo de cáncer de mama, pues veo pacientes en este rango de edad, y es importante también la parte de la terapia de reemplazo hormonal, con ciertas indicaciones y para cierto tipo de pacientes y dependiendo también del paciente. Entonces de ahí nació el hecho de que quise hacer esto, y porque también está muy poco abordado. Haz de cuenta que la FSH, te digo, es una hormona del cerebro y es la que regula y le dice al ovario, despierta, ¿no? Hay que producir estrógenos. Pero el ovario, obviamente, como ya no tiene esa capacidad de formar más ovocitos, pues no hay forma de que siga produciendo estrógeno. Entonces, cuando los estrógenos van disminuyendo, pero la FSH sigue mandando señales, y entonces es la que va aumentando. A partir de 40 se considera que ya es un perfil hormonal de una paciente posmenopáusica. Y de la otra parte, ¿cómo te das cuenta de la perimenopausia? Ahí creo que es un poco subjetivo. O sea, si tienes síntomas, pues sí te das cuenta, ¿no? Síntomas vasomotores, los bochornos, la sudoración, sobre todo insomnio también,
Creo que son los principales o los primeritos, pero también los ciclos van variando. No es que se vayan alargando, inclusive se van acortando. Si se dan cuenta, o no sé si pasaron ustedes por eso, pero no sé, si te duraba tu ciclo más o menos 5 o 7 días, a lo mejor ahorita ya te dura 3. Entonces, eso es porque se va cortando la primera fase del ciclo menstrual, que es la fase folicular. Pero es muy característico de la perimenopausia, justo. Los estrógenos están en todos lados, o sea, casi en todos lados, en todos tejidos, órganos. Y si hablamos a nivel del sistema nervioso central, pues está corteza parietal, occipital, amígdala, hipotálamo, y eso hace que pues tengamos alteraciones de la cognición, memoria, atención, dolores de cabeza inclusive, que ni siquiera son migraña, alteraciones de la visión, te puedo decir la habilidad emocional, también disminución de la libido, ahí tiene un componente a nivel del sistema nervioso central, se encuentran en la piel. Y eso también es importante porque justo si se dan cuenta las pacientes, o no, digo, eventualmente me va a pasar a mí, pero las manos el epitelio se va adelgazando un poquito más, las manos ya no son como las teníamos antes cuando, pues en la adolescencia o lo que tú quieras compararlo. Y es por la pérdida de colágeno. Y en la menopausia sucede que disminuye hasta 30%, o sea, es muchísimo. Dios mío. Wow. Exacto. Y el colágeno, pues, ¿dónde está? Está no nada más en la parte de la piel, sino también en la parte genitourinaria, a nivel articular, y eso explica los dolores articulares. Exactamente, justo. Entonces, por eso las pacientes, te digo, tienen epitelio así como muy delgadito, también se ve muchísimo en la cara, que luego se empiezan a marcar más los pómulos en nosotras. La relación de estrógenos y testosterona cambia, y eso hace que también nos salga vellito, el vellito que nadie quiere, ya sabes, el bigotito, la barba, que dices, ese pelito no lo tenía, ¿no? Entonces, y también están en esta parte de la densidad ósea. ¿Por qué disminuye? Porque los estrógenos son básicos para disminuir unas células que se llaman osteoclastos, y haz de cuenta que reabsorben o se comen el hueso, ¿no? Entonces los mantienen así. Disminuye el estrógeno, y ¿qué va a pasar? Se activan los osteoclastos y se empieza a reabsorber o a comer, por decirlo así, el hueso, y eso hace que disminuya la densidad ósea. Entonces, y la parte genitourinaria ni se diga, porque obviamente la disminución de los estrógenos, pues también hace que el epitelio vaginal, pues, o la mucosa vaginal sea más delgadita, por lo tanto más pálida, más fácil que tú colocas un espéculo, o yo como ginecóloga, y sangre tantito, o al tener relaciones, aumenta el pH vaginal. Entonces eso hace que las pacientes pues tengan más infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias, porque los estrógenos pues están en la parte de la uretra, vejiga, músculos del piso pélvico, y también produce, por eso hay incontinencia urinaria, y además prolapso de órganos pélvicos, es decir, la caída de la vejiga. Entonces todo eso repercute, o sea, la parte de los estrógenos. Guerrera, conecta con tu fuerza interior. Hablando así de lo más básico, de lo primerito que es básico para todas las enfermedades, o sea, para todas las enfermedades, no nada más para esta etapa de la menopausia, la dieta, ¿no? Entonces, cuando uno dice la dieta, para empezar dices dieta, y creo que a uno es como, uy, voy hasta la dieta, creo que te limitas, te imaginas, ¿no? Así como de, uy, no voy a poder comer. Se me antoja todo. Cuando me dicen, estás a dieta, se me antoja todo. Exacto, justo. Ajá. Entonces, no, es solamente aprender o saber comer, ¿no? Porciones, qué comer, qué sí. Entonces, en esta parte de la menopausia, justo las guías, por ejemplo, canadienses, te dicen que bajan sodio, por ejemplo, sustituir lo que son las grasas trans por grasas que son no saturadas, tipo aguacate, semilla de girasol, exacto, semilla de girasol, semilla de soya, que eso seguramente lo han escuchado muchísimo en la menopausia. Esta parte de nutrición, a lo mejor yo no les puedo decir qué tanto comer, qué no, pero creo que al menos orientarlas un poquito. Pero aquí es básico tener también una nutróloga. Vean, el ejercicio sí es una parte fundamental para todos los padecimientos. ¿Y cuánto te dicen, o sea, de cuánto hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio? Que eso es lo difícil. Al menos te dicen 150 minutos a la semana. ¿Y eso cuánto es? Pues, de que es bastante. Son 30 minutos diarios, más o menos, como 5 días. Pero al menos te dicen, bueno, 4 días. Aunque sean mínimo 4 días, 30 minutos, ya es muchísimo.
¿Y qué es lo que tienes que hacer? Sí, lo cardiovascular, la parte de fuerza, exacto, porque la parte de fuerza, todo el mundo, pues que queremos bajar de peso, entonces pues es correr, no sé qué. Sí, todo lo que es cardio, ¿no? Cardio, ¿no? Exacto. Elíptica. Ándale, exactamente. Y dejamos atrás la parte de la masa muscular. Pero eso sí es súper importante porque sí perdemos bastante masa muscular en la menopausia. Y la otra es la terapia de reemplazo hormonal, que aquí vienen los estrógenos y el papel de la progesterona, ¿no? Y como ustedes saben, y seguramente ya lo han escuchado en otros lados, no es... Justo habíamos, una de mis amigas había tenido una paciente que había escuchado un podcast y ella dijo, ay, estrógenos, entonces empezó a tomarlo. Ella solita, no, solita. bueno. Ella solita. Okay. Ella solita, exacto. Entonces, pero tenía útero. Entonces empezó el grosor endometrial como pues a aumentar, empezó a sangrar y pues obviamente, terminó en una biopsia, no terminó en más, pero era porque le faltaba la progesterona. Entonces aquí esto se los menciono, ¿por qué? Porque por eso hay que orientarnos. La parte del el estrógeno y progesterona va para las pacientes que tienen útero. Entonces, ¿por qué? Porque el estrógeno también tiene una repercusión sobre todo a nivel del endometrio. Esa capita interna del útero la estimula y hace que crezca. Entonces ahí es donde viene la progesterona y contrarresta esa reacción adversa. Entonces las pacientes que tienen útero pues obligatoriamente va con progesterona. Y las pacientes que no tienen útero solamente es puro estrógeno, porque no tenemos ese riesgo. Pero te digo, la terapia de reemplazo hormonal sí tiene que ir muy bien orientada porque las dosis cambian, la vía de administración cambia. A mí, por lo regular, y digo, esto es basado también científicamente, me gusta más el estrógeno como a nivel transdérmico. ¿Por qué? Porque no pasa por el hígado. Y entonces eso hace que haya menos reacciones trombóticas, o sea, de formar vasos, placas de lípidos en los vasos sanguíneos, exacto. Entonces, por eso a mí se me hace como muy eficaz y aparte muy segura para las pacientes. Otro de mis mensajes así muy rápidos es de las hormonas bioidénticas. Eso sí. Rapidísimo, sé que estamos cortos de tiempo, pero rapidísimo. Eso y los pellets. Y los pellets. Ajá, que se pusieron de moda de repente de locura y bueno, platícanos. No, las hormonas bioidénticas, lo que pasa es que se venden muy fácil porque al decir bioidéntico es como muy pegado a lo natural, más o menos. Entonces las pacientes creen que son hormonas naturales. Lo malo es que es procesado por farmacéuticas que no viene muy bien la dosis, cuánto es, te ponen testosterona. Y sí, claro, te ponen el pellet, te ponen son dosis altas de testosterona y te sientes súper bien. Pero obviamente todos estos tienen reacciones adversas como sangrados uterinos anormales, pacientes que llegan a tener vello facial por aumento de la testosterona, e inclusive muy pocos casos, pero sí se ha presentado clitoromegalia, que es aumento del tamaño del clítoris. Entonces son poquitos, pero sí están reportados esos casos. Por eso las hormonas bioidénticas, sí, con cuidado yo les diría que no. Las hormonas bioidénticas y el pellet es lo mismo. ¿Es lo mismo? Exactamente. Okay. Pero el pellet es algo que te meten, te exactamente, subdérmico, como si fuera, le llaman como un arrocito. Entonces lo ponen a nivel intramuscular y es por debajo de la piel. Y ya, y se absorbe, no lo puedes quitar, es lo malo. Entonces las reacciones adversas, si llega a haber, ya no las puedes quitar. Hay pacientes que han terminado en histerectomía, o sea, quitar el útero por eso. Es un hecho que estás en otro punto de la vida, ¿no? Sí. Que lo puedes disfrutar muchísimo, te puedes divertir muchísimo. Sí, reír de todo lo que pasa. Y yo invito a todas las guerreras a que definan algo que hayan querido hacer en su vida y no lo hayan podido hacer, y ahorita que están en esta etapa de su vida, lo hagan. Que creo que les va a dar mucho entusiasmo, mucha felicidad. Yo quiero adoptar una nueva palabra y que no se llame menopausia, sino renopausia. Es la etapa para renovarte, para hacer cosas diferentes, para disfrutar. Así que, guerreras, muchas gracias por acompañarnos y disfrutemos. Esta es una producción de Genio.group.